paso a paso realizamos el procedimiento de lifting de pestañas. El primer paso es colocar los clásicos y bastante populares rulos Dolly Lashes en tamaño M1 sobre el párpado y comenzar a colocar las pestañas sobre el rulo. Para esto utilizo un pegamento especial. Con un microcepillo alargado tomo una pequeña cantidad de pegamento y coloco las pestañas sobre el rulo. Lo primero que hago es un movimiento de presión como este. En nuestro mercado de laminado de pestañas existen dos tipos de pegamento. El pegamento líquido, que es precisamente el que estoy usando ahora mismo. Este es un pegamento que se seca bastante rápido, pero al mismo tiempo mantiene las pestañas en el rulo hasta el final de todo el procedimiento. Es decir, tiene una fijación más fuerte. Y también existe el pegamento en gel. Es una novedad, lleva con nosotros probablemente unos 5 años. Es decir, este pegamento apareció relativamente hace poco y se caracteriza por tener una textura aceitosa y gelatinosa. A muchos profesionales les resulta más fácil trabajar con este tipo de pegamento. Es más sencillo y rápido colocar las pestañas. Pero su desventaja es que las pestañas pueden empezar a despegarse del rulo durante el procedimiento, y la propia técnica de colocar las pestañas sobre el rulo puede variar un poco dependiendo del pegamento que utilices. Con el pegamento en gel puedo colocar todas las pestañas de inmediato sobre el rulo y luego peinarlas. Pero con el pegamento líquido no se puede hacer eso, porque se endurece y luego no será posible corregir bien las pestañas. Tendrás que quitar el pegamento. Por eso trabajo por zonas. Es decir, fíjate que empiezo a colocar las pestañas sobre el rulo justamente desde el centro del ojo. Cuando esa zona está completamente lista, paso a la siguiente. Y así hasta que coloco todas las pestañas por completo. Las pestañas deben quedar paralelas entre sí, bastante rectas, sin cruzarse. No debe haber pestañas dobladas, especialmente por ejemplo en las puntas. Vamos a mirar una fotografía juntos. En ella se muestra una colocación incorrecta y errónea de las pestañas sobre el rulo. Es decir, algunas pestañas están torcidas, se superponen unas a otras, no están rectas, están inclinadas. También podemos ver que las puntas están dobladas. Una colocación así puede llevar a que, como resultado, las pestañas se vean simplemente descuidadas y muy desordenadas. Ahora vamos a ver la siguiente fotografía, donde también se muestra un error en la colocación de las pestañas. Este error ya no es tan evidente. Vamos a mirar juntos una fotografía del antes y después del procedimiento. Podemos notar que, en realidad, el resultado del lifting de pestañas es muy débil. Sí, el resultado está ahí, las pestañas se levantaron un poco, pero para muchos profesionales no es el resultado que desean obtener. Y muchos clientes, especialmente si hablamos de Europa o de América Latina, suelen venir con la solicitud de un laminado más llamativo y marcado. ¿Qué se podría haber cambiado en este trabajo para lograr un levantamiento de pestañas más pronunciado? Esto se puede corregir ajustando la tensión excesiva de las pestañas sobre el bigudí. Presta atención, aquí se cometió un error. El bigudí se colocó inicialmente en el párpado bastante lejos de las pestañas, es decir, aquí se creó un espacio grande desde las raíces de las pestañas hasta el inicio del bigudí. Por eso el profesional tensó demasiado la pestaña y el párpado del cliente quedó muy volteado. Y debido a que aquí se utilizó un bigudí con el punto de quiebre en el tercio inferior, es decir, un bigudí de lifting, se rompió toda la geometría y la forma del bigudí. Debido precisamente a esa tensión demasiado excesiva, la pestaña ya no fue capaz de seguir correctamente la forma del bigudí, y el resultado final fue bastante débil y poco definido. El mismo error se observa en esta fotografía. Presta atención al párpado. El ojo está muy volteado hacia afuera y la mayoría de las veces esto es una señal de que cometiste un error, que estiraste demasiado las pestañas sobre el bigudí y que el bigudí está demasiado lejos de las raíces de las pestañas. Debes colocarlo más cerca y trabajar con una técnica de tensión más suave de las pestañas sobre el bigudí. Si quieres conocer todos los matices y detalles del laminado de pestañas, si quieres realizar un lifting de pestañas bonito que realmente desean tus clientas, te invito a mi formación online. Todos los detalles están en la descripción y en el comentario fijado.
La formación es en formato de videolecciones, el acceso se abre de inmediato y puedes adquirir la formación desde cualquier país. ¿Cómo trabajamos con los productos para el laminado de pestañas? El primer producto juega un papel muy importante porque es el que cambia las uniones en el pelo y gracias a él tenemos la posibilidad de crear una nueva curvatura en las pestañas, levantarlas y hacer un lifting. Y el lugar exacto donde aplicas el primer producto y la forma en que lo aplicas influirá mucho en la intensidad del rizo. ¿Qué errores suelen cometer los profesionales al aplicar el primer producto? En primer lugar, a veces simplemente se aplica poca cantidad de producto, no es suficiente. Esto se debe a que a menudo los profesionales tienen miedo de quemar las pestañas, de dejar el producto demasiado tiempo. En general, tienen miedo de trabajar con él y por eso aplican muy poca cantidad. Por supuesto, esto lleva a que simplemente no logremos el rizo. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el antes y el después. Una cantidad demasiado pequeña de producto no puede actuar adecuadamente sobre la pestaña para que cambie su curvatura. El segundo error es la propia zona de aplicación del producto. En general, este es un tema muy amplio, dependiendo de con qué tipo de pestañas estés trabajando, si son pestañas rectas, si crecen hacia abajo, si tienen su propio rizo, cuán rígidas o por el contrario, porosas son, todo esto influye en la zona de aplicación del producto. También influye el resultado que quieras obtener exactamente. Se trata de un rizo más redondeado, parecido a la curvatura S en la extensión de pestañas, o es un rizo que se asemeja más a la curvatura L. Todo esto influye en la zona de aplicación del producto. Pero si simplificamos, lo más habitual es que debamos aplicar el primer producto dejando un pequeño margen desde la zona de la raíz, salvo que se trate de la técnica coreana o de pestañas que crecen hacia abajo. Y aplicamos el producto aproximadamente en la mitad de toda la pestaña. Por lo general, esto suele ser suficiente.
teñido de pestañas. Parecería un tema sencillo, simplemente mezclamos el tinte y ya está. Pero en realidad no hace mucho participé en un campeonato como jueza. Fue un campeonato muy grande, genial y a gran escala. Participaron más de 100 profesionales. Solo miren lo increíble que se ve todo esto. Una enorme cantidad de camillas, muchísimos modelos y un montón de profesionales. Y justamente yo estaba a cargo del tema del teñido de pestañas, es decir, evaluaba cómo los participantes habían teñido las pestañas. Allí, todos los jueces dividimos entre nosotros los criterios de evaluación. Y uno de mis criterios era precisamente el teñido de pestañas. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que incluso en el campeonato, donde se supone que los profesionales ya vienen preparados y donde además intentan hacer el laminado de pestañas con la mayor calidad posible, aún así muchos cometen errores? ¿Qué se puede hacer mal aquí? Omitir algunas pestañas, dejar sin cubrir alguna zona de las pestañas. Esto será muy notorio en las pestañas claras, en las pestañas eslavas se nota muchísimo. Se puede omitir la zona de la raíz o, por el contrario, dejar sin cubrir las puntas. Estas son las zonas más frecuentes. Y también la propia marca del tinte influye mucho, porque hay tintes que actúan bastante lento y los profesionales que quieren apresurarse no dejan el tinte el tiempo suficiente y por eso el cliente se va con el cabello solo ligeramente teñido. Pero esto no se puede considerar una coloración realmente completa y de calidad. Lo mejor aquí es elegir un tinte lo más rápido posible, lo más oscuro y de calidad, que actúe en un par de minutos. Además, para teñir las pestañas de manera efectiva, es necesario aplicar una cantidad suficiente de tinte. Es decir, debe haber una capa bastante gruesa en las pestañas, pero tampoco hay que excederse, porque al final eso es un desperdicio de producto. Así aumentas el costo del procedimiento. En principio, aquí pueden ver la cantidad que yo aplico. Bueno, yo creo que no hace falta más, con esto es suficiente. El siguiente paso después del tinte es la limpieza de las pestañas. Y aquí, durante mucho tiempo, los profesionales se han enfrentado a algunos mitos. Yo misma estoy en el ámbito del laminado de pestañas desde el año 19, desde 2019. Y cuando yo estudiaba, me enseñaron a no mojar las pestañas. Me decían que el agua podía arruinar el rizo, que si el cliente mojaba las pestañas, éstas podían bajarse. Y por eso nosotros, los profesionales, no limpiábamos bien las pestañas y dejábamos que el cliente se fuera con los ojos un poco sucios. Quedaba pegamento en los párpados y en el espacio entre las pestañas quedaba tinte. ¿Hace falta decir que esto puede ser peligroso? Sí, creo que lo entienden. La tinta que queda en la piel durante varias horas puede provocar una reacción alérgica. Quiero que no le tengan miedo al agua porque no puede arruinar el rizo. El agua actúa sobre los enlaces más débiles dentro del cabello, los enlaces de hidrógeno. Son esos mismos enlaces que podemos modificar con la temperatura o el agua. Por ejemplo, cuando nos enrollamos el cabello con una tenaza, lo que estamos haciendo es cambiar los enlaces de hidrógeno internos. Estos cambian debido a la temperatura. Pero luego, cuando por ejemplo pasa suficiente tiempo o simplemente nos lavamos el cabello, nuestros rizos se deshacen porque los enlaces de hidrógeno son muy débiles y no mantienen el cabello cambiado por mucho tiempo. El laminado de pestañas y en particular los productos para el lifting de pestañas modifican los enlaces disulfuro muy resistentes dentro del pelo. Estos son los vínculos de conexión que, si llegan a modificarse, ya no se pueden cambiar de una manera sencilla. Es un enlace muy fuerte, como una especie de armazón dentro del pelo. Por eso no se preocupen, el agua no puede estropear el laminado de pestañas. Eso no es así, porque nosotros con el agua sí actuamos sobre otras partes dentro del pelo. Al contrario, es mejor limpiar bien las pestañas, pasar un hisopo húmedo, usar alguna espuma o champú para pestañas para que tu laminado se vea más prolijo y más limpio. Y por supuesto, es muy seguro cuando no nos quedan restos de productos después del procedimiento.
Si quieres entender cómo funciona el laminado de pestañas a nivel químico, estudiarlo a fondo y en detalle, únete a la formación online. Allí lo analizamos de manera muy profunda. El enlace está en la biografía, en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora a disfrutar del resultado. A menudo me gusta aplicar algún producto sobre las pestañas completamente limpias. Puede ser un sérum especial, algún gel o simplemente la tercera fórmula para el laminado. Esto ayuda a fijar las pestañas, les da un brillo final, un toque pulido y el procedimiento hace que las pestañas luzcan realmente terminadas. Pero eso es cuestión de gustos, porque el sérum crea un efecto de pestañas un poco pegadas. Algunas personas prefieren un acabado más seco. En general, aquí depende de lo que más te guste. Me escriban en los comentarios qué les parece este efecto del laminado de pestañas. A mi modelo, a mi clienta le gustó mucho.